¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Finalmente se consuma la extradición del Pollo Carvajal a el país de las hamburguesas. Aquí está la documentación o la providencia, el acto administrativo del Tribunal Español, donde ya le dice de una buena vez se le ha denegado el asilo y se le dice: queda usted a disposición, señor Pollo, de la Unidad de Cooperación de Policía Internacional a efectos, aquí lo dice, de materializarse la entrega, librándose al efecto el oportuno oficio y partícipe a la subdirección, Es decir, en las próximas horas, el Pollo debe ser extraditado al país del norte. Triste final para uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Triste, muy triste. Un hombre que perdió toda dignidad en sus últimos años. Porque yo debo recordar lo siguiente: el Pollo fue, acá en Venezuela, el jefe de los servicios de contraespionaje, de contrainteligencia, durante 10 años. 10 años. Suficiente información manejó en su tiempo. Pero fíjate otra cosa que te voy a decir. Cuando el Pollo cae en desgracia, porque al Pollo le empezaron a meter cosas en la cabeza de que él podía ser presidenciable, porque el Pollo cae en desgracia, porque él se cree que era tan bueno que cuando muere Chávez, comienzan a meterle cositas en la cabeza de que él es presidenciable. Y se empezó a creer esas cosas por la arrogancia de mantener un poder supremo durante 10 años en un cargo de la cual hizo de todo. Como jefe, pues, de contraespionaje. Cuando él se separa de los chavistas, ¿a quién recurrió el Pollo? Fue a rogarle a Juan Guaidó. Imagínense ustedes un hombre que había sido tan poderoso en un gobierno con el de Hugo Chávez y cae presa luego rogando, rindiendo pleitesía, arrodillándole a quien estaba precisamente dando un golpe de Estado a los que él acompañó hasta hace poco, poniendo el país de rodillas para que derrocaran a un gobierno, matando de hambre a un país como a Juan Guaidó, los gringos y los europeos desde 2015, y el Pollo precisamente va a caer en sus brazos, a los que él había combatido durante años. Primero le ruega a Guaidó, sale de Venezuela y va y se convierte en informante de los europeos. Y a partir de allí comienza a rogarle a los gringos, comienza a rebajarse en su condición humana de dignidad, prometiendo villas y castillos, prometiendo cualquier cantidad, toneladas de documentos. Y cuando lo llevan a la Audiencia Nacional allí en España, ustedes saben lo que mostró el Pollo. Puro pote de humo. Documentos pote de humo que tú lo descargas en cualquier sitio de internet o en la web profunda. Puras cosas que ya los venezolanos sabemos desde hace 15 años atrás. Que si el gobierno financió a Podemos, que si le dio a no sé quién otra cosa a Cuba, que si le vendió la gasolina. Es decir, un pote de humo. No tenía información, fue un Luisa Ortega día 2. Claro, estuvo mareándole la perdiz a los españoles durante años, prometiendo villas y castillos, y lo que le pasó pura cosas que no había pruebas verdaderas, sino recortes, informaciones que extrajo de la web y que la convirtió en su condición de jefe de inteligencia, le dio pues, mareó por allí, la montó y luego la vendió prácticamente a los servicios de inteligencia españoles, que luego, posteriormente, lo tuvieron allí protegido. Y esa es la historia del Pollo. Y te voy a decir más. Los gringos ya sabían que el Pollo era un pote de humo, porque él le rogó a los gringos realizar algún convenio. Y los gringos tienen la mano más larga de todo el mundo, porque ellos son prácticamente, ellos se creen los dueños del mundo.
Y efectivamente tienen demasiado poder en todos los países del mundo. De verdad se pensaba el Pollo que cuando él salió de Venezuela peleado con los chavistas, arrodillándosele a Guaidó, ¿de verdad se pensó en algún momento este señor Pollo que iba a ser recibido como uno más por los gringos o por los europeos? Triste, por eso yo le digo triste final. Y él no puede decir, el Pollo, a estas alturas, que el gobierno venezolano, cuando los gringos trataron de ponerle la mano allá en julio de 2014 en Curazao, el gobierno de Venezuela lo defendió a muerte. Porque él, siendo cónsul, ahí sí no van a decir como Alex Saab, que si no es diplomático. No, él era diplomático, al igual que Saab. Los gringos igualmente se pasaron eso por el Arco del Triunfo y lo agarraron allí en Curazao. Y yo te voy a colocar este video para que tú recuerdes la defensa que hizo en su momento el gobierno de Venezuela con el Pollo Carvajal, que luego él terminó, oígase bien, traicionándolo y arrollándosele a los gringos, a los españoles y a Guaidó. Y ese es su final. Una bata naranja allá en Miami para que la orgía de allá de Miami pueda continuar con un show y con el circo. Vamos a escuchar este video. Adelante. Testigos de una emboscada contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático, protegido por el Convenio de Viena. Se trata del mayor general Carvajal Barrios, que desde el primer momento en que fue detenido ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la unión cívico-militar, en el patriotismo. Le envío desde aquí un saludo. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el Convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano. Sepan ustedes, sepan todos, como jefe de Estado, me la juego con el mayor general Carvajal Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano, en el marco de la ley internacional. Ahí está pues la defensa. No es mentira, porque el Pollo, cuando se convirtió en diputado y todo esto, le meten en la cabeza de que él debía ser el presidente de Venezuela. Comenzaron pues los grupitos y el hombre se creyó el cuento, porque era tan arrogante en su momento. Se creyó el cuento y empezaron las peleas entre el Pollo, el presidente, Diosdado, y bueno, ellos tendrán sus secretos. Ellos sabrán cada uno. Yo te lo digo desde el punto de vista como venezolano. Los traiciona y va a caer ahí a pedirle, a defender al gobierno de Guaidó, al gobierno interino. ¿Ustedes se imaginan esa vaina? ¿Se imaginan de verdad que un funcionario que haya estado después va a caer en manos del interino, de Leopoldo, de Guaidó, de los medios que odian prácticamente a Venezuela? Eso no es tener una pizca de dignidad. Eso no es tener una fibra de persona correcta, intachable, moralmente hablando. Y ahí está su final. Vamos a dar el video hasta aquí. Manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.